Vamos a ir hoy a Normandía, al 6 de junio, pero no el de 1944, sino el de este mismo año 2026, 82 años después del desembarco de Normandía. Miles de soldados aliados murieron en esas playas para liberar a Europa del nazismo. Es el símbolo más sagrado de la unidad occidental, uno de los que más hermana a Europa y a Estados Unidos. De hecho, se suelen montar eventos de recreación para rendir homenaje a todos los que lucharon y sufrieron en esos combates que abrieron el frente occidental. Algo que no se usa con fines políticos, pero eso ha cambiado este mismo año, porque Pete Hegseth, el secretario de Guerra de Estados Unidos, se plantó delante de las cruces blancas del cementerio estadounidense de Colleville-sur-Mer y dijo esto: Tristemente, hoy otras playas europeas son asaltadas por ideologías peligrosas. A las playas de España, Italia y Grecia, así como de Bulgaria, llegan barcos y llegan hombres. ¿Cuándo van a hacer algo las capitales europeas por frenar esa invasión? ¿O es ya demasiado tarde? Sí, eso fue lo que dijo. Y hoy vamos a comentar lo que hay detrás de ese comentario, valga la redundancia. ¿Qué significa para los países europeos y para su futuro? Pero antes, ya sabéis, comentada, suscribida, compartida, me gusteada, y dicho eso, vamos al lío. Vamos a entender bien lo que se ha dicho en este evento, ¿vale? Hegseth no usó la palabra inmigración ni una sola vez. Fue bastante más listo que eso. En su lugar dijo ideologías peligrosas, invasión, barcos y hombres. Usó un evento como el aniversario del Día D para representar la libertad que se logró como consecuencia de esa batalla, de esa campaña y de esa guerra. Cuando tenía bien cogida esa representación de libertad, soltó la reflexión de cómo todos los sacrificios que se hicieron podrían haber sido en vano si Europa no reacciona al cambio que está produciéndose en su interior, propiciado por quienes ahora la gobiernan. Todo ello delante de las mismas tumbas de los soldados aliados que murieron librando a Europa en la fecha más importante de la Alianza Occidental. Hegseth usó ese momento para dar un toque de atención a Europa sobre los peligros de no tener mano dura a la hora de defender su propia integridad. Independientemente de lo que penséis sobre la inmigración descontrolada o, bueno, la llegada de ideologías peligrosas a las playas europeas, para mí este mensaje de Hegseth busca transmitir algo así como: estas tumbas son de soldados aliados que murieron por liberar a Europa del yugo del nazismo. Y ahora Europa no solo se deja poner otra soga al cuello, sino que se la pone ella misma. Hay que dejar claro que esta estrategia de dar toques de atención a Europa no es algo nuevo en la administración de Trump. Solo tenéis que mirar a Groenlandia, por ejemplo. El diciembre pasado, la estrategia de seguridad nacional de la administración Trump ya nos avisaba de que Europa se enfrentaba a una posible extinción civilizatoria y que podría volverse irreconocible en 20 años. Europe is not recognizable when you go into so many places. Not all countries, but Europe has to be strong, and they become soft and not recognizable. You go into some of the countries, I don't want to be specific, but I think everyone knows what I'm talking about, and they're not recognizable. Europe has to get smart. Europe's getting killed on two things: energy and immigration. And if they don't solve both of them fast, Europe is not the same place. Hegseth no está marcando un nuevo rumbo con estas declaraciones, sino que sigue machacando esa misma tesis al igual que el resto del equipo de gobierno. No lo digo por decir, un día antes el vicepresidente J.D. Vance había dicho que si el Reino Unido se hubiese puesto las pilas y hubiese aplicado una política migratoria más dura, Henry Nowak seguiría vivo ahora mismo. O sea, un toque de atención usando una referencia tan desgarradora como la de este pobre chaval al que un cabrón apuñaló con una daga ceremonial de su religión. Es algo que ya comentamos también el otro día con el resultado que arrojaron las elecciones locales en Inglaterra, cómo el establecimiento de guetos de inmigrantes condicionaron completamente la política local y, en consecuencia, la política nacional. Washington está viendo esto venir, y ya no es que le exija a Europa que gaste más en defensa, ahora están preocupados por el accidente de tren que puede venirse en unos años, porque es una Europa que invierte en defensa hoy, pero a ver quién hereda ese gasto en defensa en unos años. Es como con el caso de Venezuela e Irán, países aliados de los yanquis en su momento que les compraron mucho material, y sin embargo el material lo heredaron los ayatolá en el caso de Irán y el chavismo en el caso de Venezuela. Y esto viene calentito, tal como hemos dicho, por el caso de Henry Nowak, un chaval de 18 años que fue asesinado en Southampton por Bikram Diwa, un cabrón de 23 años que le apuñaló con una daga más de media docena de veces, y que luego tuvo los cojones de decirle a la policía que la víctima era él porque Henry le había quitado el turbante. Esto está generando un debate brutal, y no hablo solo de lo que hay en torno a la doble moral de Starmer de cara a poder condenar una muerte como la de George Floyd en su momento en Estados Unidos, pero que con respecto a Henry se muestra mucho más calladito, porque claro, no es lo mismo si el asesino lleva turbante, supongo. To the peaceful protests, to people rightly demanding justice. That is not who we are in Britain. In Britain, we are reasonable, tolerant people. El debate del que hablo está en torno a la actuación policial con Henry, que podría haberse dado así por las políticas raciales que la policía británica está aplicando para favorecer a víctimas de racismo. Claro que decidir si eres víctima de racismo le corresponde a un juez, no a un policía sobre el terreno. Esto ha generado una oleada de absoluta indignación en Reino Unido, ya que han hecho públicas las imágenes de la bodycam del policía que intervino. Y en esta bodycam se ve cómo el agente ignora por completo a Henry cuando éste le dice que le han apuñalado, que no puede respirar
y que llamen a una ambulancia. What's happened to you, right? You've been stabbed? Whereabouts? Don't think you have, mate. El poli le puso las esposas y solo reaccionó cuando las pupilas de Henry dejaron de hacerlo. Bien, pues en este contexto también llega J.D. Vance y dice que esto es culpa de la política de migración de Reino Unido. Y claro, por mucho que Bikram ya fuese ciudadano británico porque ya había nacido allí, pues no eliminas el problema de que se está creando un caldo de cultivo entre el británico autóctono y el nacido de inmigrantes. Un caldo que huele muy mal. Porque el nacido de inmigrantes no absorbe el estándar cultural del país, sino el del barrio, el del gueto, en el que se concentra una población que no asimila la forma de funcionar del país. Se acaban generando pueblos que son algo así como embajadas de los países inestables de los que estos migrantes llegan buscando un futuro mejor. Y claro, si emigras es para buscar un futuro mejor porque tu país no te lo da. Pero si acabas convirtiendo tu esperanza en aquello de lo que huyes, pues tu vida no va a mejorar, va a seguir igual mientras jodes a la de los demás. Por ilustrarlo con un ejemplo, imagina que mi casa es un puto desastre, está sucia, no tenemos luz, agua, ni gas, nunca, porque no pagamos la factura, y nunca hay comida en la nevera. Yo me quiero ir a la tuya porque tu familia hace que funcione bien, porque sois gente responsable. Ahora yo llego con toda mi familia y nos encerramos en una sección de tu casa y seguimos aplicando el mismo estilo de vida que teníamos en la anterior. No pagamos la luz, ni la comida, no limpiamos y cogemos vuestra comida. ¿Qué va a acabar ocurriendo? Pues que os acabaréis cansando de mantenernos y querréis echarnos. Es exactamente lo mismo que ocurre con el fenómeno migratorio en Europa. Una Europa que pierde riqueza y poder adquisitivo, por lo que ahora se tiene que hacer cargo de más con menos, sin que el esfuerzo de hacerse cargo de la población se reparta entre toda esta de manera equitativa, sino que es abusado por partes de la población. Y todavía dirás, bueno, pero en la comparativa lo que no nos estás contando es que a ti te va mal porque años atrás los tatarabuelos de los de la casa que funciona saquearon a los tatarabuelos de la tuya. Por eso tienen ahora el deber moral de mantenerte. Y digo yo, ¿la solución debería pasar por cargarte la casa del otro o no interesa más que la tuya funcione? Porque si me dices que la solución es la del destrozo, entonces no me hablas de progresar, me hablas de venganza histórica. Que oye, si quieres ir a por ella, adelante, pero luego no puedes quejarte cuando se destroce el país en el que estás. Y esperad, porque además Europa no deja de darle munición a los yankees para que sigan soltando alegaciones como las de Pete Hegseth o las de J.D. Vance. El 30 de mayo de 2026 el PSG ganó su segunda Champions consecutiva, esta vez ante el Arsenal en Budapest. Y como pasó en 2025, cuando ganaron la primera, París ardió. Literalmente. La amigable celebración dejó coches quemados, 890 detenidos, 57 policías heridos y un joven muerto. Macron salió a decir que lo sucedido era inclasificable. Los expertos lo llamaron violencia expresiva. Pero la gente sí que percibía que esto podía clasificarse. Porque ven algo muy evidente, a los jóvenes de las barriadas, a la migración y a sus descendientes iluminando algo más la ciudad de la luz. Ahora bien, ¿tiene que ver esto únicamente con la migración? Pues no, únicamente no, pero decir que no tiene nada que ver es mentir descaradamente. En lo que todos podemos estar de acuerdo es, como digo, en que esto sirve para dar munición a Estados Unidos para decir que en Europa hay un problema. Y además con cierto gustillo, porque hace no tanto era Europa la que señalaba a Estados Unidos con el caso de George Floyd o con las protestas contra el ICE. Y mientras todo esto pasa, España se pone más en el centro de la diana, porque el gobierno de Sánchez aprobó en abril un real decreto para regularizar a más de 500.000 de inmigrantes. Les basta con decir que llevan en España desde el 1 de enero de 2026 y acreditar 5 meses de residencia ininterrumpida y sin antecedentes penales de sus países de origen, claro. Pero claro, las pruebas estas son vagas de cojones, no hay fiabilidad en la burocracia de la mayoría de los países de los que estos inmigrantes llegan. Así que probablemente acaben regularizándose a criminales con delitos muy graves en otros países, pero que por lo que sea no constan en papel, algo que pasa mucho más a menudo de lo que puedes pensar. Y otra cosa que es más fácil de lo que podéis pensar es lo de falsear que has vivido 5 meses ininterrumpidos aquí. Te basta con aportar, yo que sé, un recibo ficticio de un gimnasio que se supone que llevas pagando 5 meses, por ejemplo. Y te digo algo, regularizar inmigrantes en masa no es nada nuevo, ¿vale? En España se ha hecho hasta 7 veces desde los años 80. Por ejemplo, Aznar regularizó a más de 500.000 personas entre 2000 y el 2001. Pero claro, al menos ahí te pedían un contrato de trabajo para hacerlo, para asegurarse de que la persona que estaban regularizando era alguien en activo que pudiese aportar al sistema en vez de drenar de él. Bueno, y por supuesto el crecimiento económico entonces tenía una base real antes de la crisis. La cosa es que ahora el sistema está colapsando. España crece a costa del déficit público y de los paquetes que Europa aprueba para estimular a países como Italia o España tras el COVID. El problema es que ahora esos paquetes se acaban. Europa invierte más en defensa y entonces el dato ya no vas a poder inflarlo. Es que por poner un ejemplo, ya me diréis cómo va a gestionarse el tema de la sanidad pública que está absolutamente colapsada en España. Como en casi todos los países, aquí se atiende a un inmigrante de urgencia, aunque no tenga papeles. Ahora bien, España va a empezar a ofrecer servicios sanitarios íntegros a cualquier persona. ¿Necesitas quimioterapia y está muy cara en Estados Unidos? Vente aquí que te la cubren. Aunque no hayas cotizado nada. ¿Eres diabético? No te preocupes que papá Estado se encarga de cubrirte la bomba de insulina, tranquilo. Da igual que acabes de pisar suelo español por primera vez en tu vida y que te vayas a largar en cuanto tengas todo cubierto. Esto va a provocar que la sanidad pública termine de explotar y que acabes teniendo que pagar privada sí o sí, mientras pagas la pública, claro, porque es obligatorio. No es como que puedas elegir en qué se va tu dinero. A ver si entendemos esto. Con este proyecto no va a hacer falta que la derecha privatice la sanidad, porque todos llevan años reventándola y cuando no te quede otra que pagar la privada mientras sigues
pagando además la pública, te van a llamar privilegiado por renegar de la pública para que te hagan una prueba sin que tengas que esperar un año en la lista de espera. Pero bueno, si esto que os cuento no sirve como algo suficiente para entender el problema de migración que tiene Europa, quiero ilustraros el punto algo más con una noticia que de verdad me ha dejado absolutamente impotente. Estamos en Ibiza el 14 de mayo. Un hombre marroquí de 25 años entra de madrugada en un hospital, fuerza los accesos y llega hasta la habitación de una mujer de 69 años enferma de cáncer terminal, a la que agredió sexualmente bajo amenazas de muerte. El caso salió hace unos días. El hijo de la grandísima puta tiene, como no puede ser de otra manera, antecedentes delictivos en la misma isla. Hablamos de vandalismo, amenazas a trabajadores, episodios de violencia en la vía pública, y en Ibiza han decidido expulsarlo de la isla por orden judicial. Pero claro, el daño ya está hecho. Y espérate, que es que no es lo único que ha pasado en esta isla. Hay otro caso que también me ha llamado la atención y que también va de hospitales. Un paciente magrebí en 2025 abusó de una paciente de 59 años ingresada por adicción al alcohol. Esto no es solo un desastre a nivel interno, es que precisamente sirve a Estados Unidos para señalar en el evento de Normandía que Europa está en serios problemas. Porque la gente lo que percibe es precisamente eso, unos delitos que vienen porcentualmente de manera mayoritaria de un segmento concreto de la población. Un segmento que se percibe que es tratado con extremada permisibilidad por parte de los gobiernos europeos. Porque si, por ejemplo, en el caso de Ibiza se hubiese expulsado a esos hombres a la primera señal de problemas, 2 pacientes no habrían sufrido lo que sufrieron. El objetivo que tienen los yanquis a la hora de señalar a Europa no es ni siquiera solucionar el problema, sino seguramente debilitar a los gobiernos que no les son tan afines para potenciar a candidatos de mano dura que pueden tener más sintonía con la administración estadounidense. Pero ¿quita eso que podrían estar teniendo razón en lo que están diciendo? Porque los gobiernos europeos están atrapados ahora mismo. Si empiezan a tomar medidas, se les tacha de racistas por su actual electorado, además de que llevan tiempo generando este problema. Y si no hacen nada, su propia población les percibe como débiles y acaban desplazándoles por candidatos con más mano dura. Starmer, que acaba de tener a Vance pescando en Reino Unido como si fueran colegas, tuvo que condenar sus comentarios sobre Nowak al día siguiente. Algo que fue absolutamente patético, porque de nuevo os recuerdo que Starmer se sintió en la superioridad moral suficiente como para llamar la atención a los yanquis cuando ocurrió lo de Floyd. Pero claro, ahora que ocurre al revés y en el país que él mismo gobierna, pues se sube al caballo de las contradicciones. Un caballo que a estas alturas tiene la loma con el molde perfecto del culo de Starmer. Y por supuesto Washington va a seguir usando cada incidente europeo para debilitar en las próximas elecciones. Europa no consigue dar una respuesta seria ni creíble precisamente porque está teniendo un problema real y no hace nada para resolverlo más que dar patadas al balón pa'lante. Y no patadas flojitas, porque lo de que en España se regularice a medio millón de inmigrantes por enseñar un papelito que puede ser falseado y con una lista de antecedentes cuestionable es un trayazo a la escuadra como la copa de un pino. Tanto que el resto de Europa, dentro de sus contradicciones, está pidiendo limitar de manera brutal el espacio Schengen. Y lo piden para evitar que los inmigrantes que entran en países como España y que se regularizan sin ningún tipo de control puedan luego acceder al resto de miembros de la Unión Europea. Si es que Suecia ya está pagando inmigrantes legales para que pongan fin a su situación legal en el país y se vayan. Que ya no te estoy diciendo que echen a los ilegales, es que están pagando a los legales para que se vayan porque han visto que el coste es muy superior al beneficio que incorporan. Y esto se alimenta con casos como el de Henry Nowak, con los que hemos comentado de Ibiza y con París ardiendo porque un equipo de fútbol gana un partido, con los vecinos de los pueblos de España pidiendo que no les monten centros de menas en sus barrios. Es que los yanquis no están haciendo nada más que señalar lo evidente para poner presión en los actuales dirigentes europeos, que no tienen capacidad para responder porque les están explotando sus propios países. Pero bueno, esto te lo cuento yo sin tener ni idea del asunto, así que trata tú de ilustrarnos en comentarios. ¿Tienes razón Hexet al decir que Europa tendría que hacer algo para frenar a las ideologías peligrosas que están llegando a las playas europeas? ¿O estos ejemplos que te he comentado son 4 excepciones mal contadas? Te leo, suscríbete si no lo has hecho ya y considera pillar la membresía que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión. Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de...